Para los que no me conocen, me llamo Susana y al hablar de depresión, abrí la puerta para hablar de salud mental. Y hoy, con el apoyo de Archive Experts, una empresa líder en transformación empresarial, queremos transformar la idea que se tiene de la salud mental para así transformar vidas. Quizás la tuya o la de alguien que amas. Este es un espacio donde a través de muchas voces vamos a visibilizar la realidad de la salud mental en este universo que nos une como humanidad y resignificar los momentos de oscuridad desde el universo que compone a cada uno de nosotros. Por eso, abro mi corazón y mi alma y les cuento mi historia con este acompañante llamado depresión. Invito a otros a contar su historia y junto a expertos les entregamos cuestionamientos y herramientas para acompañarlos a transitar su camino. Recuerden que cuando compartimos nuestra vulnerabilidad, cultivamos entendimiento y cosechamos conciencia. Bienvenidos a este viaje donde vamos a ir al fondo. Importante, este podcast tiene fines informativos y de divulgación. La información aquí presentada no sustituye en ningún caso una consulta, evaluación o tratamiento psicológico o psiquiátrico profesional. Si experimentas síntomas o necesitas apoyo en salud mental, te recomendamos enfáticamente buscar la atención de un profesional cualificado. Bienvenidos a una nueva temporada de Ir al Fondo Podcast. Y hoy es un día muy especial porque hoy se conmemora a nivel mundial el Día de la Salud Mental. Y para eso yo creo que me llena el corazón y el alma tener la posibilidad de tener la conversación que tendremos el día de hoy acá junto a una mujer que está haciendo muchísimo por la salud mental de nuestro país, por la salud mental de Colombia y de todos los que estamos literalmente habitando este lugar el día de hoy. Se trata de Olga Lucía Velázquez. Ella es representante a la Cámara por Bogotá por el partido Alianza Verde y más allá de eso es una de las autoras de la nueva ley, sí señores, por si no sabían, la nueva ley de salud mental. Yo la conocí en un conversatorio y dije, ella tiene que estar en Ir al Fondo Podcast y aquí está. Olga, bienvenida y gracias por estar acá porque creo que esta es una conversación que a las dos nos ha definido en la vida en muchos sentidos. Muchísimas gracias a ti, Susi, por la invitación y feliz de estar aquí, feliz de poder compartir contigo precisamente hoy, un día tan especial como el Día Internacional de la Salud Mental. Así es. Empecemos, yo creo que podríamos quedarnos hablando acá horas y horas, desafortunadamente solamente tenemos un ratico, pero lo vamos a aprovechar al máximo. Yo creo que un tema que a las dos nos apasiona, si no, no estaríamos acá sentadas. Y yo quiero empezar por ahí, antes de hablar de la ley, antes de hablar de la normativa, antes de hablar de la problemática, de cifras, de un montón de temas que muchos tenemos que entender. ¿Por qué a ti, siendo además ingeniera industrial, te llamó la salud mental? Porque quisiste irte por ahí. Bueno, porque tiene dos elementos. Uno, profesional. Yo duré 10 años en el sector salud, Susi, y en esos 10 años aprendí pues todas las dinámicas que se viven en las áreas de urgencias. Llega la víctima y el victimario, la agresión. Y bueno, esto aquí hay muchas cosas que no andan bien, ¿no? Y la agresión, ¿por qué surge la agresión? ¿Por qué tenemos que irnos a dañar a otra persona? Luego estuve en integración social y reorganizamos la Secretaría de Integración Social y en los centros de protección están los niños, niñas, adolescentes, donde un comisario o una comisaria de familia le da medida de protección y le quitan los niños a la familia, los retiran un tiempo y los llevan a los centros de protección. Yo estaba en los centros de protección, veía cómo la falta de vínculos afectivos, de patrones, de hábitos y la violencia persistía, porque siendo el hogar un escenario protector. Luego fui secretaria de Gobierno de Bogotá y en la secretaría me di cuenta que muchas personas que cometían delitos consideraban que lo que estaban haciendo era correcto. Claro, porque había una razón para actuar de esa forma. Claro, y unas creencias que le establecían, como los educaron, que eso era bien y lo que para mí era mal, para él era bien y viceversa. Entonces yo dije, aquí algo no está bien. Cuando llegué al Congreso, creé la Comisión Accidental de Salud Mental porque me di cuenta que definitivamente todo estaba en la mente.
Había un la fondo. mente, había un fondo. Y que el fondo no es, yo puedo darle a la persona la casa, pagarle los servicios, pero puede seguir estando insatisfecho o no encontrar su proyecto de vida. Está todo en la mente. Y cuando llego al Congreso digo, definitivamente hay que hacer algo más por la salud Más allá. mental, más allá. Luego llega el COVID y con el COVID el estar encerrados generó incertidumbre, generó además sacar de debajo de la mesa, ¿cierto? Lo que estaba escondido y ponerlo encima de la mesa. Y cuando se hace visible algo que yo estoy sintiendo, como que no sabemos cómo reaccionar tampoco. Por eso muchos indicadores bajaron, pero otros aumentaron, como la violencia intrafamiliar. Entonces uno dice, bueno, pero la violencia intrafamiliar, ¿por qué tenía que aumentar si era una Es la misma oportunidad de casa, es la compartir? misma familia. Claro, Claro. y era una oportunidad de compartir. Pero resulta que compartíamos muy pocos espacios de tiempo, pero cuando ya estamos 100% en la casa, no sabemos tolerar al otro, comprender al otro, ponernos en los zapatos No, y del los otro. diagnósticos de depresión, ansiedad, tasa de suicidio, todo eso aumentó a nivel mundial durante la pandemia. Sí, la ansiedad y la depresión fueron dos elementos, dos diagnósticos que todavía siguen, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, más de 1.000 millones de personas en el mundo tienen un trastorno en salud mental y en Colombia 2 de cada 3 personas. Wow. Es decir, que nadie está exento. Cuando uno habla de trastornos en la salud mental, no es que eso es para las personas pobres que no tienen sus necesidades básicas satisfechas, no. Esto es los trastornos en salud mental en cualquier edad, cualquier estrato socioeconómico y cualquier nivel educativo. Claro, porque además tiene que ver mucho, además de un tema fisiológico, biológico y demás, también tiene que ver con un tema emocional en muchos o la gran mayoría de los diagnósticos. Y pues finalmente todos tenemos ese universo dentro de nosotros y no saberlo manejar o no saberlo gestionar, pues nos lleva a un fondo. Entonces nadie está exento. Pero además, Susi, hay algo muy curioso y es que a veces no sabemos ni siquiera reconocer las emociones. Ah, no, Hay total. personas que dicen, yo tengo un no sé qué, no sé dónde. en un no sé dónde, y como que me atraganto, ¿no? Una psicóloga que estuvo acá en la temporada anterior decía una frase que a mí se me quedó marcada y es, somos analfabetas emocionales. No sabemos identificarlas, no sabemos ponerles nombre, pero bueno, para no desviarnos y desde lo que estabas diciendo, yo creo que hay algo que tengo que reconocer que me parece muy bonito y es, cuando este espacio nació y yo le puse ir al fondo, yo decía, finalmente es que la salud mental es mucho más que el diagnóstico, ¿cierto? Y como que navegar individualmente en nuestra salud mental es literalmente ir al fondo y empezar a descubrir y descubrir muchas cosas de nosotros. Pero cuando uno lleva esa conversación a otro nivel, cuando uno lleva esa conversación de repente al sector salud, al sector normativo, al sector gubernamental, entonces me parece supremamente valioso, y a eso iba, con que personas como tú, que están allí adentro trabajando evidentemente por un país, vean que hay un fondo mucho más allá de lo que está visible, y es, ok, un segundo, en nuestro país tenemos estas problemáticas, esto está sucediendo, yo desde lo que hago como profesional puedo como identificar que esto pasa con una persona que delinque, o esto pasa con una mamá o unos niños que separa, no sé, bienestar familiar, un montón de situaciones a nivel social supremamente complicadas. Pero me parece muy bonito que tu visión vaya mucho más allá de lo que está siendo evidente, y al final es como ir al fondo realmente de la problemática y del panorama que involucra la salud mental de un país. Me parece muy lindo. Ir al fondo. Fíjate que ayer alguien me dijo, usted insiste en el tema de salud mental, pero eso es, cada persona tiene que hacerlo. ¿Cómo va a lograr que la gente haga conciencia? Me parece que está perdiendo el tiempo. Okay. Casi se me sale la lágrima y yo dije, no estoy perdiendo el tiempo. Y no estoy perdiendo el tiempo porque yo creo en lo que hago y creo además que se nos ha olvidado que lo primero que tenemos que hacer nosotros es reconocernos a nosotros mismos. Es recuperar la humanidad que hay dentro de nosotros, es volver a tener vínculos, no solamente la tecnología, las redes sociales, las nuevas formas de relacionarnos con las personas
han generado un distanciamiento de la humanidad. Totalmente. Entonces, yo sí creo que legislar para la salud mental, para que podamos tener acceso todos, que no tenga yo que ir al médico general para que me pueda remitir a un psicólogo o a un psiquiatra, sino que yo pueda pasar al psicólogo y que además los equipos de atención primaria en salud tengan dentro de su grupo psicólogos o psicólogas, pues es fundamental. Yo sí creo que, y estoy convencida además que en Colombia somos muy inteligentes todas y todos. Y que si seguimos insistiendo y si somos más los que hablamos, los que generamos esa conciencia, pues vamos a hacer conciencia de la importancia de la salud mental en nuestra vida y para nuestra familia y para transformar la sociedad. Fíjate, Susi, que cuando yo dije, bueno, vamos a hacer la nueva ley de salud mental, creamos la Comisión Accidental de Salud Mental en el Congreso y con esa Comisión Accidental hubo un joven del movimiento psicopolítico de la salud mental y se paró y dijo, yo no le creo a ningún político. Usted está así diciendo que vamos a hacer estos artículos para incluir en el plan de desarrollo, pero ¿cuánto hace que no se actualiza la encuesta? Entonces yo le dije, pero se va a actualizar porque lo vamos a incluir en el plan de desarrollo. No, es que siempre se habla y no se hace. Entonces yo le dije, deme la oportunidad, ¿no? Deme la oportunidad. De la duda. Presentamos los artículos, los defendimos. Hoy se está actualizando la encuesta que hace 10 años no se actualizaba. Hoy tenemos una nueva política pública en salud mental y hoy tenemos una nueva ley de salud mental. Este mismo joven, cuando íbamos a radicar la ley, dijo, yo le pido que quitemos lo de la Dirección de Salud Mental. Eso no va a pasar. Yo le dije, venga, pero ¿cómo me voy a vencer antes de dar la lucha? No, vamos a incluirlo. Si en el debate, si no consigo el aval, si en el debate me vencen, pues bueno, pero no, lo voy a dejar. Salió la ley. Tenemos dirección de salud mental en el ministerio, se está creando, y eso le cambia la dinámica, porque es sacar del subsuelo la salud mental, porque estaba abajo con un referente que no tiene ni autonomía, ni capacidad administrativa, ni incidencia en la implementación de la política pública y de la ley, y lo sacamos del subsuelo y lo pusimos al nivel directivo. El sistema de información en salud mental, hoy no tenemos un sistema de información territorializado que abarque los determinantes sociales en los territorios. ¿Qué son los determinantes sociales? El empleo, la educación, el acceso a servicios, ¿no? Que todo esto afecta a la salud mental. Claro. Y un observatorio, hoy tú preguntas, por ejemplo, conducta suicida, entonces hay una información en el ministerio, hay otra en el Instituto Nacional de Salud, hay otra en el Instituto de Medicina Legal, hay otra Está completamente desarticulada. En el DANE, y todas de la misma conducta, desarticulada, claro. Todas son distintas. No, se necesita un observatorio que unifique la información para tener una información acertada y tomar decisiones de manera oportuna. Claro, porque desde ahí es que se empieza a ver qué camino tomar, qué acciones tomar. Claro. Finalmente, si la información no nos lleva a un mismo lugar, pues es muy difícil poder hacer algo. Y hablando específicamente ya de la ley, seguramente hay muchas personas allá afuera que dicen, ¿cómo así? ¿Ley de salud mental? ¿Eso existe? Si uno tuviese que entender esta nueva ley, que entiendo modifica una que ya existía, ¿cuáles son esas cosas que las personas tienen que saber y entender precisamente de ese trabajo que se hizo y de esa ley de la que tú eres autora? Lo primero, que ya hay una institucionalidad que aborda la salud mental como un derecho. Okay. Que no puede ser un privilegio como lo es hoy, solo para los que pueden pagar para acceder a una consulta. La institucionalidad incluye la Dirección de Salud Mental, el sistema de información, que está dentro del observatorio. Ministerio. Sí, dentro del Ministerio de Salud, el observatorio, la subcuenta. Nunca se había creado una subcuenta en el presupuesto que de recursos del presupuesto general de la Nación se le asignaran a salud mental. Nunca en la historia del país. Por primera vez en el presupuesto del 2026 vamos a tener unos recursos para hacer promoción de la salud mental y prevención del trastorno. Okay. Eso cambia el abordaje de la salud mental en el país. Entonces, un tema institucional. Otro componente de la promoción. La promoción incluye tamizajes en todas las instituciones educativas. Okay. ¿Qué es un tamizaje? Un tamizaje identifica alertas de comportamiento o una hoja de ruta para que podamos establecer un diagnóstico.
en instituciones educativas, no solamente los estudiantes, los profesores, el personal administrativo, tamizajes en el sistema de responsabilidad penal adolescente. Ok. Para poder, y en las cárceles, si yo quiero efectivamente resocializar, que alguien deje de delinquir, cambie su comportamiento, cambie sus hábitos, reconduzca su proyecto de vida, es más, encuentre su proyecto de vida, pues tengo que saber qué tipo de persona es, y para eso tengo que hacer un tamizaje en salud mental y tengo que identificar qué tipo de personas son para poder hacer el proceso de resocialización. Otro elemento importantísimo en la promoción está el mes de la salud mental, que es el mes de octubre. Que hoy, Día Internacional. Hoy día, sí. Pero todo el mes de octubre hemos hecho actividades promocionando la salud mental, hablando de salud mental, invitando a que acabemos con el estigma, porque uno de los grandes dificultades y de los retos que tenemos, Susi, es acabar con el estigma. No, todavía hay un montón porque de prejuicios. Hay muchos prejuicios. Total. Entonces, si yo no rompo ese estigma, ¿y cómo se rompen? Hablando. Hablando. Cuando yo hablo, naturalizo, ¿sí? Cuando yo hablo, pero además aprendo a hablar, a pedir ayuda y escucho, puedo salvar vidas. Y de eso tenemos que hacer conciencia todos y todas. Entonces tiene un componente grande de promoción, otro componente de prevención, y para eso están en los equipos de atención primaria en salud, psicólogos y psicólogas. ¿Cómo pueden acceder las personas a esos profesionales? Bueno, en todas las instituciones prestadoras de salud, en todas las IPS, en todos los hospitales, en los primeros niveles de atención están estos equipos territoriales de salud. Entonces, uno, están en su barrio generalmente, y dos, pueden acudir a pedir la cita. O también hay algunos que van a las casas a hacer la consulta de atención primaria. Yo creo que es muy importante que empecemos a generar el hábito de acudir al psicólogo, de levantar la mano y pedir ayuda. Y pedir ayuda. Se crean los agentes comunitarios de salud mental. ¿Qué son exactamente qué? ¿Qué son los agentes comunitarios? Son todas las personas que podemos capacitarnos en primeros auxilios de salud mental. Porque así como existen los primeros auxilios de que tú sabes tomar la temperatura, aplicar una inyección, pues también debes aprender primeros auxilios en salud mental. Existen. Qué bonito eso. ¿Qué aprendo yo? Bueno, vamos a hacer una capacitación antes de finalizar el mes de octubre, vamos a hacer otras en el mes de noviembre, abiertas para que se inscriban, y las vamos a dictar con el ministerio. Sí. Y se puede inscribir cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano. Como yo quiero ser agente comunitario de salud mental. Aprender primeros auxilios, técnicas de respiración, a dónde tengo, cuál es la ruta, que tengo que, exacto. Qué bonito eso. Porque cuando tú estás en pánico, por ejemplo, que tienes un ataque de ansiedad. Claro, tienes que tener a alguien al lado que pueda ayudarte a manejarlo. Hay personas que dicen, pero cálmense, o lo sacuden. No, venga, abrácelo, sin decir nada. Y es que ahí el tema es que solamente quien ha transitado por ese lugar sabe lo que necesita, pero lo que pasa es que cuando uno está ahí, uno no sabe muchas veces decir lo que necesita. Yo ataques de pánico he tenido a lo largo de mi vida varios. Hace poco tuve uno y yo solamente, mientras no me podía mover porque no podía respirar y demás, yo solamente decía, siquiera yo ya sé qué es lo que tengo que hacer y lo que necesito, y agarré el teléfono como pude y llamé a alguien que sabía cómo ayudarme a transitar ese momento, y se quedó en el teléfono conmigo media hora. Pero claro, si tú no sabes finalmente ni cómo ayudar a esa persona que te llama, ni de repente tú cómo pedir esa ayuda en el momento en el que estás transitando por ahí, pues va a ser mucho más complicado. Claro, entonces, ¿qué es lo que pretenden los agentes comunitarios en salud mental? Que tengan esas herramientas para ayudarse a sí mismo, además, porque a mí también me ha pasado. Claro, digamos que hasta ahorita lo que hemos hablado, digamos que contempla mucho toda esa parte de educación, prevención, atención. Se crean las redes mixtas de atención en salud mental en todo el territorio nacional. Hay lugares, la media Colombia, fíjense cómo estamos de carentes en materia de capacidad instalada. La media Colombia tiene solo un psiquiatra que se llama el doctor Páramo. Vaupés, Guainía, Putumayo, Amazonas. Necesitamos aumentar la capacidad instalada, y es parte de la tarea que tiene que hacer el ministerio. Hoy tenemos 1.8 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. ¡Wow!
y deberíamos de tener 17. O sea que tenemos un abismo para... Aquí necesitamos un compromiso real de inversión, de capacitación en talento humano, de infraestructura en todo el territorio nacional, porque fíjate, Vaupés hoy es el departamento que ocupa el primer lugar en intento de suicidio y en suicidios por tasa. O sea, es el primero. Claro. Tenemos unas situaciones... Y hay un psiquiatra. Y hay un psiquiatra. O sea, tenemos una carrera maratónica que correr en materia de mejorar la capacidad instalada para que en el momento en que yo lo necesite, pues tenga la posibilidad de acceder, ¿no? Hay temas fundamentales como las riñas, por ejemplo. Nosotros creemos que, bueno, hay riñas en el país y creemos que eso es normal, ¿no? Resulta que cada día 500 riñas se atienden por parte de la policía, cada día en Colombia. Y cada hora 21 lesiones personales. Y cuando se pregunta por qué surgieron estas riñas, por intolerancia. ¿Qué es intolerancia? Una mala gestión de las emociones. Claro, entonces ahí es donde uno empieza a darse cuenta que lo que hablábamos hace un rato, y es que la salud mental es mucho más que el diagnóstico. La salud mental es mucho más que el loco, ¿no? El que está loco o el que está deprimido o el que tiene que tomarse una pastilla. O sea, finalmente la salud mental es mucho más que esa conversación. Claro. Fíjate, Susi, que una cosa es salud mental y otra cosa es un trastorno en la salud mental. Exacto. ¿Qué es la salud mental? La salud mental es un estado de bienestar. Es un estado de equilibrio entre el cuerpo y la mente. Es la capacidad que tengo yo como individuo de encontrar mi proyecto de vida. Es la capacidad de superar los obstáculos que se me presenten en el proyecto de vida, porque no todo es color de rosa. Yo tengo que saber cómo superar esos obstáculos. Poderme interrelacionar con las personas de manera equilibrada, respetuosa, tranquila, construir en medio de las diferencias. Todo eso es salud mental. Hay trastornos en la salud mental. Claro. Y los trastornos van desde bipolaridad, esquizofrenia, ansiedad, depresión, bueno, hay una psicosis, hay una serie de trastornos que tampoco me debe dar miedo, porque el trastorno a mí no me define. Yo he tenido ansiedad y entonces soy Olga Lucía Velázquez, padezco o he padecido ansiedad, pero la ansiedad no define a Olga Lucía Velázquez. Y eso es importantísimo que lo tengamos para poder hablar libremente de salud mental. Cuando hablas, digamos que yo creo que hay un fondo importante que tocar, y es cuando hablas que la salud mental al final, digamos que contempla o es contemplado por bienestar, ¿cierto? Entonces me devuelvo a eso que te dijo esa persona un tanto escéptica en el Congreso, cómo se está perdiendo el tiempo, porque es que la salud mental pues es responsabilidad de cada uno. Entonces, claro, en parte sí, nuestro bienestar es nuestra responsabilidad en términos de cómo manejamos nuestras emociones y cómo aprendemos a hacerlo. Pero entonces el bienestar, cuando lo contemplamos desde la parte humana, tiene responsables, digamos, que exceden de mí, de nosotros mismos. Entonces ahí es donde decimos, ok, entonces es que el bienestar también de un ser humano está garantizado en términos de en qué condiciones estoy viviendo yo, qué oportunidades tengo. Entonces ahí empezamos a abrir la salud mental a, ok, entonces hay alguien más grande que yo, por así decirlo, que también me tiene que ayudar a garantizar la salud mental, que es el Estado, exactamente. Porque en la medida en la que yo no tengo trabajo, no tengo que comer, no tengo acceso a la salud, no tengo dónde vivir, estoy en un contexto social complicadísimo, es como, ok, hay algunas cosas que sí son mi responsabilidad, pero hay otras que no. Entonces, ahí la conversación se complica más. Claramente se complica. Y entonces, hacerle entender al Ministerio de Trabajo que tiene una responsabilidad directa con la salud mental fue uno de los retos en esta nueva ley. Claro. Porque, fíjate. ¿Y lo entendieron? Sí. Okay. Y estamos en una mesa técnica trabajando porque en la medida en que yo encuentre oportunidades, ¿cuántas personas empiezan, y especialmente jóvenes, terminan su universidad, no consiguen empleo, entran a trabajar a un call center, mientras tanto hacen una maestría, no consiguen empleo? Lo primero que tienen es frustración. Lo siguiente, ansiedad.
depresión. ¿Cuántos no se han quitado la vida porque no lograron cumplir un sueño de tener una oportunidad? La tasa de desempleo, por ejemplo, también incide Claro, un incide. montón. Entonces, ¿cómo le soluciono yo? Pues ahí está ese grande que tú dices, ese Estado grande que tiene que generar oportunidades. O una persona que se gradúa del colegio, quiere entrar a la universidad, pero no tiene cómo pagar, no hay una beca, no hay un crédito, no hay posibilidades, pero además, donde yo vivo tampoco hay universidad. Me toca viajar a otra ciudad para poder acceder. Todo eso tiene que ver con la salud mental. La movilidad, que yo me suba a un transporte público y dure 3 horas dentro del transporte público, pasa de todo en el transporte público, me empujan, me tocan, me roban, pues afecta mi salud mental. La inseguridad. Tú vas por la calle, hay personas que en una cuadra voltean a mirar 10 veces. Claro. Vivimos en alerta. Vivimos en alerta. Depende de mí o depende del sector salud, la seguridad, la movilidad o el empleo, que son las 3 cosas que hemos hablado. No, dependen de otros sectores que deben responderle a una ciudad, que deben responderle a una sociedad. Entonces ahí, digamos que evidentemente yo no soy escéptica frente a todo el trabajo que se está haciendo, pero entonces sí digo, es que es tan grande la problemática que yo digo, ahí es donde entonces uno se empieza a desanimar y uno dice, no. No se puede uno desanimar, claro. al contrario, pero porque entonces, imagínate, Susi, que hacerle caer en cuenta a seguridad, a movilidad, a empleo, a todos, a vivienda, que todos tienen una relación de manera directa o indirecta con la salud mental de las personas, es un gran paso. Claro, pero si yo te lo digo desde la perspectiva en la que yo hoy estoy parada, yo digo, suena muy bonito, pero también suena utópico. No, yo creo que es difícil, pero no imposible. Okay. Pero lo que a mí me llena de ilusión es que empezamos. Lo más difícil es dar el primer paso, ya dimos el primer paso, así que hay que seguir. Yo soy optimista, a mí todos los días me preguntan cómo amaneció, yo digo optimista y llena de fe, porque a mí nadie me quita el optimismo. Me pueden pasar cosas difíciles, porque pasan, o alguna noticia difícil, o que alguien me había hecho algo que no me esperaba, pero no me quita el optimismo, porque tengo una plena convicción que si tú das el primer paso, que si tú persistes, que si tú insistes, algo sucede. Lo peor es decir, uy, no, es que es muy difícil, no, pero aquí no, mejor me quedo quieta. No. Ok, entonces decía yo que volvía a esa persona escéptica que te dijo como, no, es que sí, todo eso suena muy bonito, pero claro, es que dicen y dicen, pero no se cumple, ¿no? Entonces, mientras finalmente se logra este trabajo de articular, digamos que esas responsabilidades mayores entre todas estas fichas que se tienen que unir, esta ley, volviendo a la ley, que además de lo que hemos hablado, ¿qué otras cosas entonces empieza a garantizar o qué, digamos, qué pasos empieza a dar finalmente para ese camino? Bueno, el primer paso es la institucionalidad, que ya este año 2025, queda armada. Lo segundo, los programas y protocolos de atención diferencial, especialmente centrada en jóvenes, porque la ley tiene un énfasis en jóvenes. También tiene un plazo de 6 a 12 meses. O sea, por difícil que sea, en junio del próximo año ya están todos los protocolos. Porque está enfocado más en jóvenes. Son más, o sea, cifras son más alarmantes en jóvenes. Porque fíjate que, por ejemplo, si hablamos de conducta suicida, entre los 10 y los 29 años es donde se concentra la mayor población que sufre conducta suicida. La conducta suicida son ideación, intento y consumación en este grupo poblacional de 10 a 29, pero también hay un tema con los jóvenes. Fíjate que en Colombia hoy tenemos cerca de 2.4 ninis que ni estudian ni trabajan. Y no es porque no quieran, algo pasa en ellos. Y tenemos que ahondar más en conocer a los jóvenes y en que ellos también se conozcan a sí mismos. Fíjate, es que es muy difícil que interioricemos. A veces ni siquiera somos capaces de estar media hora en silencio. A veces como que se nos facilita mirar al otro,
mirar los defectos del otro, opinar por el otro, el error que está cometiendo el hacia otro. afuera todo. Hacia afuera, pero no hacia adentro. Y dicen que es más fácil mirar la paja en el ojo ajeno que en el propio, ¿no? Y eso nos pasa frecuentemente. Entonces tenemos que hacer un trabajo muy grande con los jóvenes. Y ahí entra yo creo que otro tema que yo sé que por ahí podemos desviarnos y también ahondar un montón en eso, y es que yo creo que hay una enorme influencia de pues de todo el mundo digital que ha venido evolucionando a lo largo de los años. Creo que, y yo me incluyo ahí, tal vez no tanto como las nuevas generaciones, pero yo creo que si bien las redes sociales y el mundo digital y el crecimiento, digamos, como de diferentes industrias desde esta herramienta puede ser maravilloso y nos ha entregado a muchos también plataformas para, ejemplo, este espacio, ¿sabes? Y también como un ingreso económico, como una manera de hacer cosas en la vida, pues también yo creo que nos ha alejado de lo que tú decías en principio, y es de nosotros como seres humanos. Y yo creo que todas esas conductas también se ven influenciadas por lo que hacemos y consumimos en el día a día. Y yo creo que uno en las redes está así todo el día, mirando hacia afuera, mirando la vida de los demás hacia afuera. Eso empieza a generar un montón de cosas y de ideas sobre quiénes tenemos que ser o cómo tenemos que actuar. Y al final del día estuvimos todo el tiempo mirando para afuera y nunca para adentro. Entonces, creo que el tema de hoy por hoy, cómo existen las redes en la vida de los jóvenes y en la vida de todos en general, tiene una incidencia enorme en la salud mental, y es una conversación que también tendría que estar a nivel normativo y a nivel gubernamental y a nivel político. Así es. Nosotros, de hecho, tenemos un proyecto de ley de regulación de inteligencia artificial. En el artículo 8 de la nueva ley de salud mental, teníamos unas sanciones que no se lograron, pero quedó un tema pedagógico. Y ahora está en tránsito el cobro de impuesto para estas plataformas para salud mental. ¿Por qué? Así como el alcohol paga, porque así como el cigarrillo paga el tabaco, también deben pagar las plataformas, porque las plataformas está comprobado que generan adicciones. Estos dos, el alcohol y el tabaco, generan adicciones y por eso pagan un impuesto. Aquí tenemos que las plataformas deben pagar y ser corresponsables. ¿Eso se ha logrado en algún lugar del mundo o todavía en ninguna parte? Sí, sí. En Brasil pagan, Brasil pagan, y esperamos que nosotros podamos dar aquí la discusión y que paguen, que sean corresponsables, porque no puede ser que, no, es que yo no soy responsable de los contenidos, es que yo no, o sea, como, pero usted sí gana, ¿no? Eso que gana al final, es un negocio, pero lo que pasa es que aquí estamos afectando la vida de las personas y los niños, niñas y adolescentes, los retos que se ponen en las redes. ¿Cuántos jóvenes con muchos retos de estos se han perdido la vida? O sea, yo creo que aquí tenemos que dar una discusión sobre la humanidad. Aquí no se nos puede olvidar nunca que somos seres humanos, independiente del tema económico. Aquí tenemos que volver a recuperar la humanidad, tenemos que volver a recuperar los vínculos. Y es que fíjate que yo creo que historias similares uno puede hacer como copy-paste en términos de industrias en donde esta misma conversación ha existido frente a, claro, sí, entendemos que es un negocio, pero al final si tu negocio está, entre comillas, matando gente o está afectando la salud de las personas, pues entonces sí eres responsable. Claro. Entonces, de repente yo creo que con la evolución y el crecimiento, obviamente, de lo que son las redes sociales, pues hasta el momento se está dando, digamos, o poniendo sobre la mesa esa conversación, pero yo sí creo que es una realidad, y ahí estoy yo creo que absolutamente de acuerdo contigo. Creo que es una realidad que las plataformas tendrán que confrontar como industria en algún momento. Claro, pero además están diseñadas, hay estudios que establecen que están diseñadas para generar adicciones. Que tú empiezas a ver, a scrollear, ¿no? Y empiezas y das paso, y tú de manera inconsciente no sabes, o sea, de manera consciente no sabes, inconsciente sigues pasando, y eso empieza, dependiendo la imagen, el estándar de belleza empieza a generar en ti, te empiezas a comparar tu vida con lo que estás viendo acá, empiezas a sentir esa angustia, insatisfacción. Bueno, hay una serie de sensaciones y sentimientos que surgen
de lo que tú ves, de lo que tú escuchas. Y la adicción a las pantallas, dentro de poco va a salir un estudio que están haciendo una red de universidades en América Latina, que está comprobado, que comprueban la adicción que generan las pantallas, el iPad, el teléfono, en las personas. Entonces, no es mentira ni es menor, ¿no? No, no es menor. Entonces, volviendo a la ley, jóvenes. Por todo lo anterior, los jóvenes son un foco dentro de la ley. Y si bien esta parte no se pudo tener, digamos, como dentro del artículo como sanción. Como sanción, pero sí como pedagogía. Como pedagogía. Para poder enseñar qué es salud mental, para poder enseñar herramientas, para generar alertas en los contenidos, porque eso sí quedó. Y los jóvenes también tienen una oportunidad con esta ley. Se incluyeron 2 jóvenes dentro del Consejo Nacional de Salud Mental. ¿Por qué es importante que se incluyan 2 jóvenes en el Consejo Nacional de Salud Mental? Para que podamos estar escuchando, recibiendo la información de lo que le agobia a los jóvenes. Claro. ¿Sí? Que podamos conocer. Todos los entornos han cambiado tanto y cambian además tan rápido que ya antes uno decía, una generación de 10 años y entonces mi generación pasa, no, ahora 4 años ya hay una diferencia enorme. Sí. Ya no son 10, no, cada 4 años, cada 3 años son diferentes, porque no solamente es el mundo tecnológico, sino las dinámicas urbanas que se están evidenciando, cómo se encuentran los jóvenes hoy en el parque, qué hacen, cómo se relacionan, qué es lo que les interesa realmente. O sea, hay unas múltiples preguntas alrededor de los jóvenes que debemos hacerlas para conocer más los jóvenes, porque generamos estereotipos y entonces decimos, los jóvenes no, es que los jóvenes ahora es la generación de cristal, que no se les puede decir nada, que nada, no, antes a mí me daban correa, me daban rejo y ese era el psicólogo. Y aquí estoy. ¿No? Y aquí estoy, ese era el psicólogo, mi psicólogo era la chancleta, ¿no? Dice mi mamá. Mi psicólogo era la chancleta y no me pasó nada. Y los cría a ustedes también y mire, y ahí van, ¿sí? Y resulta que no, los tiempos cambian y los tiempos cambian y las presiones cambian. No todos estamos diseñados para el mismo ritmo, no todos tenemos el mismo ciclo, no todos producimos en la mañana y no producimos en la noche. Hay personas que son noctámbulas y producen es en la noche, duermen en el día, o sea, todos somos distintos y tenemos que entender esa diferencia. Y porque de esa diferencia es parte de lo que trae la ley, es el enfoque diferencial con el que yo tengo que acostumbrarme. Y es que yo no soy la misma, puedo tener el mismo diagnóstico, puedo tener depresión, pero mi depresión no es lo mismo por lo que tiene otra persona en Vaupés o en Villavicencio o en Pereira, ¿no? Depende de qué creencias tengo yo, de cuál es mi familia, de cuál es mi entorno, de dónde vivo, de cómo me relaciona. El enfoque diferencial es fundamental, somos seres únicos y el entorno nos afecta. Y así nos tienen que abordar desde el sistema de salud, no como estándares, sino como seres únicos y con enfoque diferencial. ¿Y cómo se garantiza que desde el sistema de salud se aborden a las personas con ese enfoque diferencial? Vamos a capacitar a los profesionales del área de la salud y también vamos a cuidar a los profesionales del área de la salud, porque quien cuida a quienes nos cuidan es parte también de lo que trae la ley. Hay muchas situaciones difíciles que se está viviendo en el sector salud. La mayor precarización en materia de contratación, de salarios, es en el sector salud. Y tenemos que hacer esa corrección. Porque hay que cuidar a quienes a quienes nos cuidan. Y esa es una de las grandes deudas que tenemos con el sector salud. Un joven que paga un semestre carísimo en la universidad para graduarse de médico, se gradúa y como médico general le pagan 3 millones de pesos y el papá dice, bueno, pero es que yo pagué 20 millones por su semestre, ¿sí? Y entonces le toca trabajar en 3 lugares, no duerme, pasa 3 días sin dormir y entonces un berraco. Y su salud mental entonces. Claro.
sea, los buenos hábitos, los hábitos saludables son para todas las personas. Y, por ejemplo, dormir es un hábito necesario. Y evidentemente de lo que hemos logrado como entender de la ley, creo que hay un grueso enorme en términos de prevención, educación, Sí. capacitación. De repente alguien que esté afuera, y también te lo pregunto yo como una ciudadana más, una paciente más, una persona más, ¿qué cosas de repente más tangibles hay sobre esta ley logró esto? Vamos a cambiar esto, la atención va a cambiar de esta manera, este proceso ya no va a ser igual, el presupuesto va a ser así, esta entidad va a revisar que esto sí se cumpla. Sí, el Instituto Nacional de Salud asume el Observatorio de Salud y debe unificar todos los observatorios del país para tener una única información. Ajá. El Ministerio de Salud se responsabiliza de ampliar la capacidad instalada institucional, es decir, de poner más hospitales de referencia en salud mental, más camas, más psiquiatras, a capacitar a los profesionales del área de la salud para que haya ese enfoque diferencial. Y a las personas, pues que es un derecho, es decir, que no me pueden negar el servicio de psicología ni de psiquiatría en ninguna parte. En ninguna parte. Y las personas lo pueden pedir, hola, quiero una cita, o tiene que venir remitido por... No, ya no necesariamente. Hola, quiero una cita. Quiero una cita y deben asignar la cita por psicología. Puede pedir la cita. Me siento, tengo una crisis, voy a urgencias. Y la deben atender y debe establecerse la ruta. Ese es uno de las grandes ganancias de esta ley. Los grandes avances, claro. ¿Sí? Que en los equipos de atención primaria hayan médicos, hayan psicólogas y psicólogos. Eso fue otra pelea. No, pero es que hay enfermera, no, es que hay trabajadora social, no, es que necesitamos que haya psicóloga. O sea, necesitamos el profesional idóneo para identificar, para hacer el tamizaje, para que pueda redireccionar, establecer la hoja de ruta. Esa es otra ganancia, esa es otra gran ganancia, tanto para psicólogos como para los ciudadanos. En términos, por ejemplo, de medicamentos. Bueno, medicamentos, hay algo ganador en esta ley, es que el paciente no tiene que sufrir una dificultad de importación de medicamentos, o es que hay un problema entre el INVIMA y el Instituto Nacional de Salud, o es que la superintendencia y el INVIMA no. Se tienen que garantizar los medicamentos psiquiátricos. Imagínate, Susi, si para una persona que es hipertensa o un diabético necesita sus medicamentos de control. Psiquiátrico también. Un paciente psiquiátrico los necesita también. O sea, y un paciente psiquiátrico que esté adherido a su tratamiento, que lleve una vida normal, cotidiana, pues si no tiene sus medicamentos, se va a alterar su propia vida, pero también la de su familia. Entonces, en materia de medicamentos, la ley establece que tienen que garantizar los medicamentos y hay un plan de trabajo que en este momento está teniendo el Ministerio con el INVIMA y con el Instituto Nacional de Salud y con la Superintendencia de Salud que deben garantizar los medicamentos. Eso es fundamental. Los connacionales. También la ley trae, cuando yo voy a ir a un país o un colombiano que esté en otro país, que tenga alguna dificultad con su salud mental, sepa a dónde ir. Necesito un medicamento, entré en crisis, ¿a dónde voy? No hablo el idioma, no conozco el país, pero que mi país de origen, es decir, Colombia, a través de la Cancillería, le diga a dónde tiene que ir. Adicional a ello, hay muchas personas que están fuera, especialmente mujeres que salen a trabajar de diferentes oficios, a lavar baños, a trabajar en la cocina, muchas, para enviar dinero para mantener a sus hijos y a sus nietos acá. Hay muchos casos que conocemos de personas que llevan sus hijos porque tienen algún trastorno en su salud mental. El choque cultural, la discriminación, terminan muchos quitándose la vida. Imagínate cómo sufre un connacional en otro país donde no tiene la posibilidad de acudir a una red de apoyo y que además su hijo se quita la vida. Son tragedias permanentes que vivimos colombianos y colombianas que estamos afuera, que están afuera y que necesitan también de nosotros. Entonces, estas redes a través de la Cancillería se tienen que activar, se tienen que dar a conocer
y eso también tiene un periodo de tiempo para que se haga. Todos los consulados deben estar activados. O sea, hoy todos los consulados que tiene Colombia deben estar generando estas redes de apoyo, esta información para todos los connacionales. Aquí hay un trabajo que no solamente somos nosotros, los que estamos aquí dentro del territorio, sino que colombianos es también los que están afuera. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo tomó escribir esta nueva ley? Bueno, esta ley fue hecha a muchas manos, nos acompañó y nos ayudó el Colegio Colombiano de Psicología, la Academia Colombiana de Psiquiatría, la Academia Colombiana de Medicina, de Enfermería, de Trabajo Social, y muchas personas, 120 personas de manera virtual y en momentos presencial, nos reunimos a diferentes manos, construimos la ley, nos duramos 6 meses en esta construcción y 2 años para sacarla adelante. Wow. Y ya habiendo logrado este primer paso y con el optimismo que nos dices que te caracteriza, ¿qué falta o qué te sueñas tú por lograr allí adentro? Bueno, yo sueño con la implementación efectiva de la ley. Uh-huh. Bueno, las empresas también tienen mucho que ver acá porque ese es el otro ámbito, sí. El otro ámbito que no quisiera, antes de decir lo que sueño, dejarla pasar. Total. Resulta que gran parte de nuestra vida la pasamos en el entorno laboral. Y los entornos laborales cada vez se han vuelto más agresivos, más autoritarios, con jornadas extensas, ¿no? Laborales, salarios no siempre bien remunerados. Y esa sobrecarga de trabajo genera en las personas ansiedad y estrés, frustración. Y en este ámbito laboral hay un factor muy importante y son las ARLs. Uh-huh. Según la ley, tienen una enorme responsabilidad, no solamente de aplicar la batería de riesgos psicosociales, uh-huh. sino de aplicarla, identificar si existe algún trastorno y hacerle seguimiento al empleado y garantizar su salud. Ahí yo tengo una pregunta y es, dentro de este mundo corporativo, laboral y demás, si hablamos, por ejemplo, claro, específicamente de la empresa privada, ¿cómo crees tú o qué crees tú que tiene que pasar para que las grandes empresas, nuevamente, que tienen acá en prioridad número 1, es un negocio, ¿cierto?, pasen de la salud mental es un requisito que tengo que cumplir, entonces tengo que tener esto como el aviso que hay que tener para la ruta de evacuación, algo así, a realmente entender que se tienen que preocupar y trabajar por la salud mental de sus empleados. Porque yo creo ahí yo sí soy escéptica. Yo creo que, o sea, la gran mayoría de las empresas privadas, desafortunadamente, lo ven como es un requisito que tengo que cumplir. ¿Lo cumplimos? Tenemos el departamento o tenemos esto, check. Pero yo, en el fondo, creo que me encantaría que llegaran acá CEOs, presidentes, vicepresidentes, que me levantaran la mano de verdad y ojalá de empresas enormes a decir, venga, no, en mi empresa sí nos importa, en mi empresa estamos haciendo esto, pero yo creo que ahí sí falta un montón. Pero fíjate que ahí las ARLs tienen una gran responsabilidad también. Okay. Porque cuando tú tienes un ambiente laboral saludable, un entorno saludable, cuando hay unas facilidades o democratización de la información, uh-huh. cuando no hay un autoritarismo, sino al contrario, yo puedo aportar, puedo contribuir con ideas, con trabajo, la relación de equipo, pues la empresa es más productiva. Claramente es más productiva. No, totalmente. Cuando yo hago conciencia como empresario que tener un ambiente laboral saludable, un entorno además saludable, y eso genera mayor productividad, esa es la conciencia que tienen que hacer los empresarios. ¿Pero crees que hoy por hoy son más las empresas que tienen esa conciencia o a las que les falta? A las que les falta, claro. Hoy no son todas las que tienen esa conciencia, pero yo sí creo, porque pensando efectivamente en la productividad, una vez un empresario haga conciencia de que es más productivo, genera más utilidades en un ambiente laboral saludable, pues lo va a desarrollar. Al final termina alimentando esa prioridad número 1 que es el negocio. Claro,
Exactamente. Claro, y ahí es donde digo, hay que hacer conciencia. Por eso un país, Susi, un país con una buena salud mental produce 4 puntos del PIB más que uno que no tiene buena salud mental. Entonces, a mí me interesa como país tener una buena salud mental, por supuesto, porque si yo tengo una buena salud mental, sé cuál es mi proyecto de vida, encuentro oportunidades, salgo adelante, soy más productivo, el país progresa. Y en términos, porque a mí se me viene a la cabeza, claro, y para que eso suceda, a mí se me viene a la cabeza, se necesita inversión. ¿Qué más se necesita? Se necesita inversión, pero se necesita también voluntad. Okay. Voluntad. Fíjate que, bueno, se necesitan muchas cosas. Yo creo que para que eso suceda se necesita, uno, acabar con el estigma, es parte de lo que nos detiene, ¿no? Y cuando yo acabo con el estigma, hago conciencia de lo que siento, de lo que necesito, levanto la mano y pido ayuda. ¿Sí? Entonces, acabar con el estigma. 2, hacer conciencia de la importancia de las emociones. Fíjate que esta ley trae la educación socioemocional desde la educación inicial. Yo tengo que aprender desde pequeño. Así como veo matemáticas, claro, biología, literatura. Igual, aprender a identificar las emociones y a gestionar las emociones. Tenemos que dejar de ser analfabetas emocionales. Tenemos que hacer alfabetización de las emociones. Y en todas las edades. Aprender a sentir y además permitirme sentir. Total. No negarme a sentir. Parte de ello, pues a los hombres, ¿no? Porque a los hombres les han enseñado que no lloran, que no sienten, que usted es más macho y más berraco si está fuerte y haga cara seria, ¿no? No, somos seres humanos. Y como seres humanos sentimos, lloramos, se les gritamos. Castiga más a los hombres por sentir. Sí, entonces, 2, reconocer la importancia de las emociones y hacer conciencia de las emociones para la vida y aprenderlas a gestionar. 3, que podamos tener esta voluntad política para implementar las leyes. La voluntad política se necesita para implementar las leyes, pero también para asignar recursos. Fíjate que para el próximo año vamos a tener recursos. Yo soy la coordinadora de presupuesto y estoy ahí y el próximo año van a haber recursos para salud mental específicos. Nunca en la historia había habido y por primera vez va a pasar esto. Así que lo trae la ley y lo estamos haciendo realidad. ¿Qué necesitamos? Pues que continúe, ¿no? Que después no sea que ya no es importante. No, siempre tiene que ser importante. Otro elemento fundamental, que se inviertan los recursos en lo que se necesita. Inversión, claro. Inversión. Entonces, hoy tenemos los recursos del presupuesto, pero también se está sacando un crédito de la CAF por $150 millones. Con este crédito que lo va a administrar el Ministerio de Salud, se van a crear 39 centros de referencia de salud mental en el país. Se va a hacer capacitación en talento humano, se van a capacitar también gestores comunitarios en salud mental, se van a desarrollar las guías, se va a desarrollar el sistema de información, es decir, inversión. Se necesita inversión. Otro elemento que se necesita, investigación. ¿Por qué investigación? Porque nosotros tenemos mucha información de lo que nos pasa, ¿no? Y tenemos información de lo que nos llega de otros países frente a determinados trastornos, ¿no? Ahora, tenemos que invertir de acuerdo a nuestra historia violenta, ¿no? Porque si somos un país violento, ¿cómo nos anticipamos? ¿Cómo prevenimos de manera más efectiva? ¿Cómo hacemos que se nos abra la mente y que sacudamos la mente y que no volvamos normal lo que no es normal? Que ese es el último punto y es sacudir la mente y acabar con lo que no es normal. Fíjate, nosotros normalizamos que en el mes de mayo y en el mes de diciembre aumentan la violencia intrafamiliar y las riñas. ¿Por qué en mayo? Por el mes de la madre y por diciembre. Y entonces ya lo normalizamos, sube y baja y sí, es normal. Y en mayo sube y en diciembre sube. Claro. ¿Y cuánto subió comparado con el año pasado? No, es que lo normal es que no hayan. Las casas, los hogares son escenarios de amor, de respeto. Deberían ser mi zona segura, mi zona protectora, ¿no? No podemos normalizar ni la violencia intrafamiliar ni las riñas tampoco.
¿Por qué yo tengo que acabar con la vida de otro? ¿O por qué tengo que agredirlo? ¿Por qué tengo que lastimarlo? No. Hay formas distintas de solucionar los conflictos. Yo no puedo normalizar. Pero es que ¿cómo, ¿por qué llegó con el ojo morado? ¿Y cómo quedó su compañerito? ¿Quedó peor? Ah, perfecto, maravilloso. Claro. No, eso no es. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, muchas cosas que hemos normalizado, las adicciones también las hemos normalizado. Entonces, hay que desaprender. Hay que desaprender. Sí. Hay que desaprender un montón. Hay que cambiar falsas creencias para avanzar. Y bueno, no, para cerrar, volviendo a lo de qué sueñas lograr dentro de, ya hay un gran primer paso. Sí. Y yo creo que sin duda a muchos que nos apasiona la salud mental, porque entendemos que ahí está la base de repente del bienestar, pues lo agradecemos enormemente. Yo creo que es súper valioso que existan personas como tú. Gracias. Pero te pregunto, ¿qué sueñas? ¿Qué de pronto, qué artículos faltaron ahí adentro que tú digas, lo quiero lograr este? Bueno, yo sueño con la regulación de la inteligencia artificial, con un marco regulatorio para el país. Sueño con sanciones para las plataformas tecnológicas y la corresponsabilidad que deben tener con la salud mental de todas las edades, pero especialmente con niños, niñas y adolescentes. Sueño con que las personas podamos hacer conciencia de la importancia de la salud mental para nuestra propia vida, ni siquiera para el resto. Piensa en usted, ¿no? Piensa en usted y piensa en que usted quiere ser feliz y para ser feliz necesita conocerse. Conózcase, haga conciencia de que si usted se conoce va a vivir en plenitud. Y no les dé miedo. Y no les dé miedo. No les dé miedo de mirar hacia adentro y que no les dé miedo de lo que encuentren. De mirar hacia adentro y de ir al fondo. Exacto. Entonces sueño con una sociedad que sea capaz de escuchar sin juzgar. Sueño con que haya la posibilidad de oportunidades para todos los jóvenes. Sueño que los jóvenes encuentren un camino distinto a la frustración, distinto a cumplirle a esos estándares de estereotipos que se han creado en esta sociedad de consumo. No, que se liberen. Sueño una sociedad libre, que pueda expresarse y que no sea juzgada por expresarse. Hay muchas formas que no solamente sean hablar, pintando, bailando, que me pueda yo expresar, porque la verdad te hace libre. Y a veces yo guardo tantas cosas que me cuesta, ¿no? Y me enfermo, porque me puedo enfermar si no gestiono lo que pasa en mi mente. Y sueño con una sociedad optimista, que recuperemos, que ganemos el optimismo y que acabemos con ese pesimismo que nos ha inundado. Diariamente nos inunda el pesimismo. No, tener pensamientos positivos cuesta igual que tener los negativos, pero es más productivo y más rentable tener pensamientos positivos. Así que sueño con una sociedad optimista, que tenga pensamientos positivos, que tengamos un factor común y sea sacar este país adelante. Olga, muchísimas gracias, de verdad. Creo que nada, es mejor comienzo para esta temporada imposible, de verdad, gracias. Y nada, gracias por haber estado en este espacio y cuentas conmigo además para este camino y esta lucha y este trabajo que yo creo que literalmente necesita la humanidad. Así que muchas gracias por estar acá. Gracias a ti, Susi, por la invitación y gracias también por sumarte, porque necesitamos muchas voces que hablen para acabar con el estigma, muchas voces que hablen para salvar sus propias vidas. Así es, gracias.